Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todas las personas que están ahorita conectadas y viendo el video a través de las redes sociales. El día de hoy me encuentro con una persona que pues sin duda alguna es una de las personas que admiro muchísimo y sobre todo por ser uno de mis maestros, sobre todo que más admiro por el hecho de que tiene bastantes trabajos, también investigaciones y sobre todo conocimientos que aportarnos tanto a la comunidad estudiantil como a las personas que pues en esta ocasión pues se han dado cita aquí. Y pues me encuentro nada más y nada menos que con el profesor Rendón, el doctor, y pues no sé si nos puede platicar un poquito sobre usted. ¿Cómo está, doctor? Hola Edgar, muchas gracias por la invitación. Pues te comento, ¿no? Mi nombre es Francisco Rendón, soy doctor en astrofísica, tengo una licenciatura en matemáticas y pues comencé mis estudios de licenciatura en matemáticas en la Universidad de Veracruzana, en Jalapa. La maestría y el doctorado en astrofísica las realicé en la ciudad de Guanajuato, en el Departamento de Astronomía de la Universidad de Guanajuato, y tuve la fortuna de realizar una estancia de investigación cuando realizaba mi doctorado en el Instituto de Planetología y Astrofísica de Grenoble, en Francia, donde conocí a algunas personas expertas en la formación planetaria, que es el tema que actualmente estoy investigando. Ok, bueno, para los que poquitos que no conocen al profesor, quizás muchos de los alumnos de la universidad en sus primeros inicios, cuando entran en el curso propedéutico, incluso en los primeros semestres, pues puede que le dé clases el profesor Rendón. Para las personas que aún no lo conocen, yo lo puedo describir como una persona a la cual es muy apasionada en lo que son las matemáticas, sobre todo, como bien lo mencionaba, a la parte de la astronomía, el estudio de los planetas y sobre todo estas investigaciones que él hasta el momento ha hecho y ha desarrollado a lo largo de su carrera y sobre todo de su área profesional. Pero no sé si nos puede platicar cómo nace esta inquietud o este interés por el estudio de los planetas. Claro. Desde pequeño siempre me interesaron las estrellas, ¿no? Me encantaba mirar el cielo por las noches y soy fan de la mitología griega. La mitología griega tiene una relación muy estrecha con lo que es la astronomía moderna. Muchos nombres de estrellas, planetas, etcétera, están relacionados con la mitología griega, ¿no? Entonces, eso cuando era pequeño, pues me motivó o más bien fortaleció mi gusto por lo que es la astronomía. Sin embargo, aquí en México no tenemos, o sea, no hay hasta el momento alguna institución, o bueno, en mi época de estudiante, no había una institución para estudiar una licenciatura en astronomía. Me parece que actualmente sí hay ya una licenciatura, pero está enfocada en la construcción de telescopios y cosas ópticas para el uso en la astronomía, ¿no? Pero en mis tiempos pues no había, lo más cercano era estudiar física o estudiar matemáticas. Yo me decanté por estudiar matemáticas porque siempre desde niño me han también fascinado las matemáticas. Y comencé pues con la maestría ya, cuando terminé la licenciatura, pues dije, no, es el momento de poder ahora sí encarrilarme o enfocarme en lo que me gusta mucho, ¿no? Y fue que empecé a entrar al mundo de la astronomía o astrofísica. Y primero, bueno, fue en la maestría, bueno, haciendo un pequeño paréntesis, la astronomía engloba muchas subáreas, por así decirlo, ¿no? En la maestría yo me enfoqué en lo que son las galaxias, ¿sí? Igual hay varios tipos de galaxias y nosotros estábamos estudiando en mi tesis de maestría las radiogalaxias, que son objetos gigantescos, donde la mayoría tiene agujeros negros supermasivos en el centro y provocan que haya eyecciones de material y bueno, son unas cosas muy interesantes. Y mi tesis de maestría estuvo relacionada con eso, sobre todo en la parte teórica, o sea, desarrollamos códigos computacionales para poder estudiar ese fenómeno, una parte del fenómeno de los agujeros negros en las radiogalaxias. Posteriormente decidí quedarme a estudiar en México el doctorado
y en una de las tantas charlas que iban a dar algunos investigadores al instituto donde yo estudiaba, se tocó el tema de la formación planetaria, ¿no? O sea, tanto me parecía interesante la parte de galaxias que yo estaba haciendo, como la parte de planetas, que yo dije, bueno, ¿qué voy a hacer, no? Al final decidí cambiar un poquito mi enfoque y me fui al área de planetas, de formación planetaria, que la verdad hay una brecha todavía muy grande que tenemos que llenar en la parte de la teoría sobre la formación planetaria. Hay huecos que todavía la investigación actual no puede llenar, ¿no? Entonces, la investigación científica, desde mi perspectiva, tiene como objetivo llenar esos huecos, ¿no? Que posteriormente, con el desarrollo tecnológico, sobre todo en la astronomía, juega un papel muy importante ese desarrollo tecnológico, ¿no? Por ejemplo, haciendo otro pequeño paréntesis, cuando estaba yo estudiando, realizando mi tesis de doctorado, que obviamente también se enfocó en cosas teóricas de la formación de planetas a través de simulaciones por computadora, estaba yo tratando de ajustar un modelo de un sistema estelar que se llama Koku-Tau 4. Ese te digo que juega un papel muy importante en el desarrollo tecnológico. Igual a mí se me fueron las cabras al monte y pues bueno, estaba yo tan emocionado que ya mi código funcionaba desde el punto de vista computacional, pero ahora había que aplicarlo a un objeto astronómico para ver que realmente estaba yo encontrando los resultados que quería. ¿Le tocó programar? Sí. Ok. Sí, como astrónomo... La mayoría de los astrónomos tenemos que programar, sobre todo los que estamos en el área de astronomía teórica, porque nosotros, a diferencia de los astrónomos, básicamente los astrónomos nos clasificamos en teóricos y observacionales. Los observacionales tienen que programar, hacer códigos para estudiar lo que tengan que estudiar, pero sus datos, los datos que ellos utilizan, provienen de observaciones de telescopios que están o aquí en la Tierra o en el espacio exterior. Okay. En cambio, nosotros, los que nos dedicamos a la modelación o a la astronomía teórica, por así decirlo, construimos nuestros propios datos mediante simulaciones o algún otro método, ¿no? Entonces yo utilizaba un código para para extraer esos datos y ya los procesaba con otro código que yo había hecho. Entonces, por aquellas épocas estaba yo muy contento porque ya el código funcionaba, ya no había errores de código ni nada. Sumo yo que tú sabes de eso. Sí. Y ahora venía la parte de probar el código. Entonces, voy a la literatura astronómica y selecciono un objeto así random, al azar. ¿Hacía pruebas con datos que ya estaban, me imagino, verificados? Exacto. Okay. Así es como se tienen que verificar los códigos, ¿no? Porque los datos que nosotros construimos se tienen que contrastar con datos observados. Okay. Entonces ya estaba estudiado un objeto astronómico que te digo que se llama Koku-Tau 4. Meto los datos al código, etcétera. Hago mi simulación de prueba con los datos de Koku-Tau 4. Ya. Yo muy contento porque el código funcionaba. Mi resultado era muy parecido al observado. Voy con mi asesor y así muy contento y le digo, oiga Doc, fíjese que ya el código funciona porque mira, aquí estamos estudiando Koku-Tau 4 y ahí está. Y me dice, Francisco, ¿de qué año es el artículo que utilizaste como referencia? Le digo, no, pues es del 2004, te hablo del 2016, 2015 más o menos, para aquellas épocas. Me dice, pues lamento decirte que en 2010 se descubrió, gracias a los telescopios, que Koku-Tau 4 no es un sistema no es un sistema como nuestro sistema solar, que es un sistema donde solo hay una estrella, en el caso de nosotros está el Sol. En Koku-Tau 4 es un sistema binario estelar, o sea, dos estrellas que están girando alrededor del centro de masa de todo el sistema, ¿no? Entonces pues, dije, no, pues eso me sirvió para darme cuenta que el código estaba funcionando, pero al mismo tiempo pues dije, no, pues obviamente tengo que buscar otro sistema estelar
en el cual solamente hay una estrella para ver que lo que está alrededor de la estrella es un planeta. Y así es la investigación científica, ¿no? No quiere decir que a la primera vamos a encontrar lo que queremos, que obviamente ahorita, por ejemplo, ahorita en 2022 se lanzó un nuevo telescopio que se llama James Webb, que está revolucionando la astronomía, y pues con los datos que recaba ese telescopio, pues se piensa que cosas nuevas van a poder resultar de esos nuevos datos, ¿no? Porque a diferencia de otros telescopios, pues tiene como mayor resolución, tiene mejores cosas. ¿Por qué? Porque la tecnología ha avanzado a pasos agigantados desde la época en que se empezó a construir, y eso le va a permitir o está permitiendo que el telescopio pueda tomar fotografías y analizar que su campo de visión sea, ¿cómo decirlo?, de mayor profundidad o mayor resolución. De hecho, han salido fotografías donde se comparan las tomas realizadas por el telescopio espacial Hubble y las realizadas por el telescopio espacial James Webb, y obviamente el James Webb se lo hay una gran diferencia. Sí, una gran diferencia, ¿no? Se puede ver con mayor resolución o mayor detalle a ojo simplemente. Imagínate, si a ojo se puede ver, haciendo ya un análisis astronómico o astrofísico, pues obviamente que van a ser resultados mucho mejores, ¿no? Así es. Sí. Sobre todo ahorita lo que mencionaba es que usted ya como parte ya de doctorado, como lo que estaba realizando, en un principio me imagino que tuvo que ver lo más básico, ¿no? Por ejemplo, cómo se compone el universo, cómo, no sé, qué partes importantes debe de tener, o por ejemplo, qué son las galaxias que nos mencionaba usted. Pero por ejemplo, nosotros mismos que vivimos en el planeta Tierra, ni nosotros conocemos lo que tenemos a nuestro alrededor, que básicamente es pues nuestro hogar de todos. Pero no sé si nos pueda platicar, por ejemplo, del Sol, ya que mucha gente pues sí conoce el Sol, sabe que es, por ejemplo, el centro de esta parte, donde están los planetas, pero no sé si nos pueda dar a grandes rasgos lo principal o lo más importante que tiene el Sol para nosotros. Ok, bueno, el Sol es una estrella pequeña, ¿sí? Okay. A pesar de que hay videos, por ejemplo, ahí por el internet, en YouTube, etcétera, donde se puede ver los tamaños de los planetas comparados con el Sol comparado con otras estrellas se queda súper cortito en tamaño, ¿no? Y en otras propiedades. Por ejemplo, las estrellas, cualquier tipo de estrellas, nacen de algo que llamamos nubes moleculares. Están constituidas por gas en diferentes composiciones físico-químicas, principalmente hidrógeno es el gas principal, y hay polvo, ¿no? De ese material, pues está la nube por ahí en alguna región perdida del universo, y no quiere decir que haya una voluntad divina que cree las estrellas, ¿no? Sino todo es a través de fenómenos naturales, ¿no? Puede haber ocurrido que en algún otro lugar recóndito del universo una estrella haya explotado y esa explosión haya producido ondas o propia energía que haya llegado a excitar esa nube grandota. Entonces esa nube grandota se empieza a fragmentar en nubes más pequeñas. Entonces la gravedad y la presión, la fuerza debido a la presión y la fuerza debido a la gravedad, empiezan a luchar una contra otra, a ver quién es más poderosa, y a partir de esa lucha se empiezan a formar lo que llamamos primero protoestrellas. Okay. Alrededor de esa protoestrella se forma una envoltura, primeramente un disco del mismo material del que está constituida la estrella, y alrededor como una envoltura, que ambas siguen alimentando a la protoestrella. Si esa protoestrella alcanza la masa, la temperatura, entre otros parámetros adecuados para que empiecen las reacciones termonucleares, pasa de la etapa de protoestrella a transformarse en una estrella. Y es entonces cuando empieza a brillar, cuando empieza a emitir luz en todas las
las bandas del espectro electromagnético, que en teoría van desde 0 hasta infinito, ya sea en longitudes de onda o en frecuencia, ¿no? Por ejemplo, la luz que vemos nosotros es de la banda del óptico, que aproximadamente va de los 400 a los 700 nanómetros. El ojo humano está creado para ver en esa banda del espectro electromagnético, pero todo lo demás no lo vemos. Por ejemplo, las ondas de radio, ¿no? No las vemos, pero sabemos que existen, porque nosotros mismos, los seres humanos, somos tan inteligentes que hemos creado dispositivos para, que funcionan a través de esas redes, ¿no? De esas bandas. También otro objeto que anda por ahí, que también no vemos esa banda, son las microondas, que la mayoría de nosotros en nuestras casas tenemos un hornito de microondas. No vemos esas ondas, pero vemos su manifestación, por así decirlo, a través de la cocción de los alimentos. Así es. ¿Sí? Entonces, existen cosas que no pueden ver nuestros ojos, porque nuestros ojos, repito de vuelta, están construidos para ver en la banda entre los 400 y 700 nanómetros, ¿no? Pero bueno, entonces continuando con lo de las estrellas, empiezan las reacciones termonucleares, ya es una estrella, pero puede ser que antes o al mismo tiempo, en ese disco de material se empiecen a formar planetas, ¿sí? Que es lo más típico, ¿no? Planetas, así como en nuestro propio sistema solar, hay planetas de tipo rocoso y planetas de tipo gaseoso, ¿no? Okay. Entonces, en nuestro propio sistema solar observamos que los planetas rocosos están más cerca del Sol que los planetas gaseosos. La teoría de formación planetaria nos dice que efectivamente eso puede ocurrir porque el gas, como lo había comentado, hay gas y polvo, ¿no? El gas es más fácil que la radiación de la estrella, esa luz que emite la estrella, lo desintegre, por así decirlo, ¿no? La palabra correcta es fotoevaporar. Entonces el gas se fotoevapora más rápido, o es más fácil de fotoevaporarse que el polvo. Entonces el gas que está más cerca a la estrella desaparece, se fotoevapora y solo queda polvo, y a eso le da al disco, le da tiempo de empezar a aglutinar granos de polvo y que en las cercanías de la estrella se formen los planetas rocosos, mientras que en las lejanías del disco todavía hay gas. Entonces, en vez de aglutinar granitos de polvo, que bueno, ya sí se hace, porque los planetas gaseosos tienen como un corazón rocoso, empieza entonces a jalar, a juntar gas. Entonces, por eso los planetas rocosos están más cerca que los planetas gaseosos, ¿no? Entonces, las estrellas pasan por muchas etapas evolutivas. Hay algo que llamamos secuencia principal, luego, con el paso del tiempo, que son miles de millones de años, salen de la secuencia principal, se transforman en otras cosas, les pasa una cantidad de cosas. A mí me gusta cuando doy charlas de divulgación, sobre todo con los niños, ¿no? Que hacen preguntas muy interesantes, sí. Platicarles todo esto, ¿no? Platicarles también o hacerles la analogía de que las estrellas, así como las personas, nacemos, crecemos y en algún momento dejamos de existir, ¿no? En el universo, hasta el momento, nada es eterno, en la cuestión desde el punto de vista astronómico, ¿no? Las estrellas nacen, crecen o se desarrollan. Todas las estrellas, todas, porque hay varios tipos de estrellas dependiendo de su masa, en algún momento se inflan, se transforman en gigantes rojas. Luego, dependiendo de la masa que tenían, pueden acabar como nebulosas planetarias. ¿Qué es una nebulosa planetaria? Bueno, nuestro Sol tiene la masa requerida para que al final de sus días explote como una nova y forme una nebulosa planetaria. Okay. ¿Qué es una nebulosa planetaria? Es básicamente el corazón de la estrella que va a seguir brillando por cientos o miles de años, y alrededor se forma una especie de envoltura de material, ¿sí? Las capas externas de la estrella son eyectadas hacia el espacio porque la presión vence a la gravedad y se eyectan las capas externas, y ahí está el corazón brillando alrededor, ¿no?
Si una estrella tiene una masa mayor a la masa del Sol, la masa del Sol ronda, uy, es que estamos hablando de cosas gigantescas, pero es muy grande la masa del Sol, ¿no? Pero hay estrellas que tienen masas mucho mayores, ¿no? Imagínate, la masa del Sol es del orden de por 10 a la 30 kilogramos. Los que sepan de un poquito de notación científica podrán hacer la conversión. Exactamente, tener la noción de qué significa por 10 a la 30 kilogramos, imagínate, ¿no? Entonces, las estrellas que tienen masas mayores a las del Sol, entre 8 y 30 veces la masa del Sol, no van a acabar como una nebulosa planetaria. Hay varios caminos, se abre un abanico, no tan extenso, pero sí. Pueden terminar como agujeros negros estelares, pueden terminar como estrellas de neutrones o púlsares, ¿sí? Entonces todo va a depender de la masa. Luego le hago también la analogía a los niños con las abejas, ¿no? Las abejas desde que nacen, ellas nacen con una función para toda su vida, ¿no? Están los, ¿cómo se llaman? Los obreros, la abeja reina, que esto, que el otro. Básicamente pasa lo mismo con las estrellas. Desde que ellas nacen, dada la masa que tienen, ya nosotros vamos a saber, de acuerdo a la teoría de formación estelar, cómo va a terminar, cómo va a ser la vida de la estrella, cuándo va a entrar a la secuencia principal, cuándo va a salir, cuándo se va a transformar en una gigante roja o supergigante roja y cuándo va a explotar, ¿sí? Y todas, pues en algún momento dejan de ser estrellas, se transforman en lo que ya mencioné, y en algún momento, por ejemplo, las nebulosas planetarias, esos corazones, van a dejar de brillar, ¿sí? Y en teoría van a dejar de emitir cualquier tipo de radiación. Recuérdate que es desde 0 hasta infinito, diferentes bandas, y se van a transformar en nanas negras. Eso es lo que nos dice la teoría, no lo que hemos construido con las teorías a través de la teoría de formación estelar. Pero hasta la fecha no hemos detectado ninguna enana negra. ¿Por qué? Porque no emiten radiación, ¿sí? Quizá en el universo haya miles, millones, no sé, que estén ahí, pero no las podemos ver. ¿Por qué? Porque no emiten ningún tipo de radiación ya, ¿sí? Entonces no se pueden detectar. No las podemos detectar, ¿sale? Quizá a lo mejor hay algún mecanismo por ahí con gravitación, no sé, que nos permite en algún momento observarlas, pero hasta ahora no podemos decir, no, pues en tal región del espacio, ahí hay una enana negra, ¿no? También hay otras estrellas que se llaman enanas marrón. Esas son estrellas, bueno, esas no son estrellas, esos son objetos que se quedaron ahí porque no pudo comenzar el proceso de las reacciones termonucleares. Por ejemplo, en nuestro sistema solar, así de manera muy, ¿cómo decirlo?, burda, el planeta Júpiter, podríamos decir que pudiese en algún momento haberse catalogado como una enana marrón, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene una masa, es gaseoso, es un planeta gaseoso, pero bueno, le falta mucha masa para ser una estrella, obviamente, pero no pudo comenzar reacciones termonucleares. Entonces, hay ciertas estrellas con masas menores a 0.8 veces la masa del Sol, que se catalogan como enanas marrones. ¿Por qué? Porque no son estrellas, ni son planetas tampoco, pero no produjeron reacciones termonucleares y no son estrellas, ¿sí? Es como que se queda algo por así decir, como que se quedaron en el camino, ¿no? Y nunca, porque luego pues las personas preguntan que si en algún momento pudiesen encenderse, ¿no? De hecho, ese tema es bueno como para películas de ciencia ficción. Imagínense que en el sistema solar Júpiter, que es el más propenso a poder ser una enana marrón, que no lo es, ¿verdad? Claro, no lo es porque no tiene la masa suficiente. Si hipotéticamente hubiese material por ahí alrededor
de esas enanas marrones y esas enanas marrones pudiesen seguir acretando material, entonces podría aumentar su masa y en algún momento transformarse en una estrella, ¿no? Estrellas pequeñitas. Júpiter no lo va a poder hacer nunca porque en nuestro sistema solar ya no hay material. Júpiter ya no tiene gas para seguir acretando y transformarse en una enana marrón o ya en una protoestrella y luego en una estrella, ¿no? Todo eso pasa al principio, ¿no? En el momento en que se está formando el sistema estelar. ¿Sí? Todo eso que te narro pasa en ese momento que obviamente le toma miles de años para que llegue a ese punto, ¿no? Por ejemplo, nuestro Sol, como te comentaba, es una estrella pequeña. Nuestro Sol aproximadamente va a vivir 10.000 millones de años. Ahorita justamente el Sol está a la mitad de su vida, casi llegando a la mitad de su vida. Es adulta. El Sol podríamos decir que ya está en su etapa, adulta. Todavía sigue siendo una estrella de secuencia principal y dentro de miles de millones de años el Sol va a inflarse, va a entrar a la etapa de gigante roja. Entonces se va a inflar tanto. Imagínate que se ha calculado que va a alcanzar un tamaño, o sea, está pequeño y va a alcanzar un tamaño hasta la órbita de Júpiter. ¿Sí? Va a crecer tanto, su masa va a seguir siendo la misma porque no se acreta masa, sino simplemente se va a inflar. Y obviamente en ese proceso todos los planetas van a sufrir cambios. De hecho, ese es lo que le digo luego a las personas, ¿no? Ese evento astronómico, que no va a ser de un día para otro, ¿verdad? Le va a llevar mucho tiempo, y las consecuencias van a ser, ¿cómo decirlo? No ipso-factas, sino periódicas. Va a crecer y entonces en ese fenómeno, en esa parte de la evolución del Sol, pues obviamente a la Tierra, adiós planeta Tierra, ¿no? Ese es el momento en que realmente la Tierra se va a destruir, porque hablando de fenómenos apocalípticos, religiones o mucha gente, ¿cómo decirlo?, fanática, empieza a decir que el fin del mundo, siempre le ponen fin al mundo y pues afortunadamente seguimos aquí, ¿no? Pero científicamente hablando o astronómicamente hablando, el planeta Tierra va a tener su fin, pero es cuando ocurra eso, cuando el Sol empiece a inflarse, porque al inflarse, pues obviamente la gravedad del Sol va a cambiar, el sistema solar va a cambiar como lo tenemos concebido ahorita, ¿no? Y para nosotros como especie humana, si es que perduramos para aquellas épocas, va a ser catastrófico, ¿sí? Por eso es que actualmente se está buscando salir, ¿no?, del planeta Tierra. Ahorita lo más próximo que tenemos es llegar al planeta Marte, ¿no? Sin embargo, bueno, yo soy pro a la colonización espacial, pero al mismo tiempo la idea de llegar al planeta Marte y colonizar el planeta Marte, ahí sí no estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque el planeta Marte es un planeta que no tiene las condiciones que necesitamos nosotros para poder existir como especie o ¿cómo decir?, perpetuar nuestra especie, ¿no? Que es lo que realmente buscamos, ¿no? Entonces, se requiere de una inversión grandísima para salir de la Tierra al espacio exterior. Ahora, imagínate colonizar Marte, ¿no? Los trajes espaciales cuestan más de $1 millón. Imagínate el viaje, todo lo que se tenga que llevar desde aquí hasta allá, va a ser no imposible, pero algo complicado, ¿no? Sí. Y algo muy importante, en Marte no hay agua, ¿sí? Y ya sabemos que uno de los de las sustancias vitales para la vida humana y la vida en general es el agua, ¿no?
Deja tú la atmósfera, ¿no? Que aquí afortunadamente tenemos atmósfera, que tenemos oxígeno, que es el que los seres humanos respiramos, las plantas, los animales, etcétera. Eso lo podríamos construir haciendo domos, qué sé yo, ¿no? Pero el agua sí es algo que preocupa porque, ¿cómo decirlo? Hasta el momento no se ha hallado agua en el planeta Marte, ¿no? Entonces, sí es algo que yo estoy mejor con la idea de buscar planetas en nuestra propia galaxia parecidos a la Tierra y entonces enfrascarnos, aunque parezca muy de ciencia ficción, en crear naves que permitan que lleguemos a esos lugares, porque esa es otra barrera que tenemos que brincar, ¿no? Esas distancias, o sea, las distancias entre, si las distancias entre los planetas del propio sistema solar, desde nuestro punto de vista como humanos, son grandísimas y nos llevarían hasta meses o quizá años en llegar a otro planeta del sistema solar. Ahora imagínate llegar a una estrella que está a cientos de miles de millones de kilómetros de nosotros, ¿no? Por ejemplo, tenemos la estrella Próxima Centauri, que es la estrella más próxima al Sol, que viajando a la velocidad de la luz, que es el límite, 300.000 kilómetros por segundo, hipotéticamente, si pudiéramos viajar en una nave que va a la velocidad de la luz, que no podemos hacerlo por ciertas razones, nos llevaríamos 4.5 años en llegar a esa estrella. Y eso es, te digo, viajando a la velocidad de la luz. Que no se puede. No se puede. Entonces tenemos que construir una nave que lleve, no sé, varias generaciones, así como prácticamente lo vemos en películas de ciencia ficción que uno dice, ay, eso es ciencia ficción o eso no puede pasar. Pues yo creo, desde mi perspectiva, yo creo así fervientemente que algo así debe de ocurrir para poder llegar a otros sistemas estelares, ¿no? Porque es la única opción si queremos subsistir como especie cuando llegue el momento de que el planeta Tierra se desintegre por el fenómeno de que la Tierra de que el Sol va a empezar a su fase de gigante roja. Tenemos que salir, escapar no de la Tierra, no del sistema, escapar del propio sistema solar, irnos a otra estrella, ¿sí? Incluso, no sé, a otra galaxia. Suena muy fantasioso, pero hay que buscar opciones, ¿no? Y de hecho, incluso hay otros fenómenos astronómicos que pudiesen acabar con la vida en el planeta Tierra, ¿no? Científicamente hablando, sabemos que fue un meteorito que cayó en la Tierra, supuestamente acá en la península de Yucatán, el que hace muchos años en el pasado destruyó la vida de los dinosaurios, ¿no? Entonces, en el sistema solar hay miles de millones de objetos peligrosos de ese tipo, ¿no? Entonces no estamos exentos a que en algún momento del futuro, sí, no, incluso hoy mismo puede que se descubra un objeto de esos que venga potencialmente en su órbita, en su trayecto y pase cerca de la Tierra, ¿no? De hecho, estaba viendo hace poco que hubo como un video, no sé si fue de la NASA o fue un rumor, no sé, donde venía, no sé si un asteroide o un cometa. El chiste de que era un objeto, pero habían hecho como los experimentos de mandar algo para que desviara su órbita, según tenía como dirección hacia acá, pero querían ver si en verdad se probaba de que podían desviar una órbita y no se podía regresar al planeta. Sí, de hecho yo acabo de leer hace unos días más o menos sobre esa noticia, no te la puedo confirmar, pero yo creo que también no resulta tan descabellada la idea, ¿no? Porque te digo, la probabilidad de que un objeto de esas magnitudes, un asteroide, un meteorito, se acerque a la órbita de la Tierra y la propia gravedad de la Tierra lo atraiga, es grande, ¿no? Afortunadamente nosotros tenemos un buen amigo que se llama Júpiter, que como es tan grande, su gravedad es tan grande, todos esos objetos los jala, ¿sí? Pero, así como en las coladoras de arroz, ya ves que se filtra luego uno que otro granito de arroz.
aunque la gravedad de Júpiter sea muy grande, Sí, le puede filtrarse algún objeto que en el futuro impacte con la Tierra, ¿no? Y sí es bueno, no sé realmente, te digo, no he tenido el tiempo, no me he dado el tiempo de verificar si esa noticia de que la NASA supuestamente envió un aparato para destruir ese objeto, que en teoría, bueno, lo que medio leí decía que no estaba en la órbita para colisionar con la Tierra, sino simplemente para testear algunas cosas, pero habrá que realmente investigar si en efecto la NASA hizo ese experimento, porque algo que quiero aclarar con las personas es que no todo lo que vean en el YouTube o en el Internet se lo crean, ¿sí? Porque a veces son noticias sensacionalistas, amarillistas, etcétera, que lo único que quieren es pues seguir seguidores, ¿no? Ahorita está de moda lo de los seguidores en las redes sociales, influencers, etcétera, etcétera, y ponen cada tontería suben videos o cosas por el estilo que a veces yo me quedo así estupefacto y digo, ¿cómo es posible que les permitan hacer esto, no? O sea, la comunidad científica nos ha llevado muchísimos años tratar de construir un conocimiento realmente verdadero, como para que vengan ahorita personas que no tienen pero ni la primaria terminada a hacer cosas de este tipo, ¿no? Por ejemplo, luego me he topado con videos que dicen que la Tierra es plana. Los terraplanistas. Imagínate, en pleno 2022, siendo que hace más de 2500 años ya los griegos habían demostrado que la Tierra es redonda. Ahorita en 2022 que vengan personas con no sé qué conceptos, o sea, qué tan precaria es su inteligencia que creen que la Tierra es plana, siendo que estos señores, los griegos, o sea, para mí los griegos son una de las personas más influyentes en muchas áreas de la ciencia, no solo en la astronomía ni en las matemáticas, en varias. Estos señores sin herramientas sofisticadas como las que tenemos nosotros, que son telescopios que están allá en el espacio exterior, ellos con simplemente mirar los eclipses, mirar sombras, etcétera, pudieron decir, la Tierra, este planeta en el que vivimos, no es plano, es redondo, ¿sí? También ya por aquellas épocas se tenía la idea de que el Sol no giraba alrededor de la Tierra, sino que era al revés. Entonces imagínate todas esas cosas que ya se tenían en el pasado hace más de 2000 y cacho de años, y que ahorita vengan unos tipos con inteligencia muy precaria a decir que la Tierra es plana y cosas sin sentido, ¿no? Siendo que ya hay mucha evidencia científica, verás, que soporta las hipótesis de de los científicos del pasado, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con ese tipo de noticias, porque luego nos creemos cualquier cosa y es mejor ir a fuentes fidedignas, ¿no? Para mí, una de las fuentes más fidedignas que podemos encontrar es la NASA. Tampoco le crean tanto a Wikipedia. Es mejor ir a la página de la NASA. Afortunadamente la NASA tiene su espacio en español y pueden ahí encontrar una infinidad de información de muchas cosas. Entonces yo les recomiendo que cualquier tipo de duda que tengan, vayan a fuentes fidedignas y no se crean cualquier patraña que pues vean o lean en Facebook, en Instagram. Luego hace tiempo me mandaron algunos conocidos unos videos donde la luna se veía así súper cerca de la Tierra. Así, Sí. Oiga, ¿esto es verdad? No, eso no es verdad, eso no puede ocurrir. Pero pues como no, yo lo entiendo, no forma parte de su formación académica, y a veces pues nos parece así sensacional algo y lo creemos, ¿no? Pero entonces es por eso mejor ir a las fuentes adecuadas para poder salir de esas dudas. Por ejemplo, bueno, en el caso mío, a la par de desarrollar proyectos de investigación, desarrollamos proyectos de divulgación. Comenzamos con un grupo que se llama Astronomía en el Papaloapan.
nos pueden buscar ahí. Hasta el momento solo tenemos Facebook, porque la verdad, los integrantes que somos profesores, pues la verdad tenemos mucho trabajo. Sí, sí, y, sí. y tener redes sociales, la verdad, Consume tiempo. lleva su tiempo, ¿no? Entonces, por el momento solo tenemos una página de Facebook donde compartimos cierto tipo de información. Y el año pasado, patrocinados por el CONACYT, por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, desarrollamos nuestro propio sitio web, que esperamos pues seguirle dando continuidad, irlo, ¿cómo decir? Incrementando el contenido. Son meramente cosas científicas, astronómicas y de otras, un poquito de otras disciplinas. Y esperamos ir así con el tiempo, ir incrementando el contenido, ¿no? Es un sitio muy bonito porque se hizo para que todo el público pudiese, ¿cómo decirlo? Acceder a ese material y que sea fácil digerir, etcétera, ¿no? Hay algunos juegos, ¿no? Hay algunos jueguitos por ahí, unas simulaciones que algunos compañeros y yo, entre algunos compañeros y yo hicimos. Tenemos unos libros. Esos libros, por ejemplo, nosotros estamos tratando de impactar en las comunidades de hablas indígenas aquí en el estado de Oaxaca, ¿no? Entonces, en los libros del año pasado, del 2021, hablan sobre el tema de las galaxias, cómo son las galaxias, cómo están repartidas en el universo, etcétera, etcétera. Es un libro muy, muy bonito. Ese libro está en 5 idiomas. Está en español, en mije, en mazateco, zapoteco y chinanteco, ¿no? Son propuestas, obviamente, porque esas lenguas pues tienen sus variantes. Sí, o sea, cuando empecé a tratar esa parte, pues que hay un chinanteco que se habla acá, otro chinanteco que se habla acá, sí. Entonces son propuestas, ¿no? Y eso es para acercar la astronomía a las personas de las comunidades indígenas en sus propias lenguas, ¿no? Y que tengan ¿cómo decirlo? Ya algo escrito con el que puedan perpetuar y que esas lenguas no se pierdan, ¿no? Porque si las lenguas no se hablan, si las lenguas no se escriben, las lenguas se pierden, que es lo que le pasó al latín, ¿no? Lo conocemos porque en su momento la Iglesia Católica, que fue la última que siguió hablando esa lengua, tenía sus textos en latín, ¿no? Pero en la actualidad prácticamente nadie habla latín, ¿no? Entonces, nosotros como mexicanos tenemos una cultura muy rica en muchos aspectos y una de ellas es la lengua, ¿no? Entonces, a mí realmente me llamó la atención tratar de perpetuar las lenguas indígenas y pues lo único que está a mi alcance son ahorita las lenguas del estado de Oaxaca. Yo que quisiera que los libros se publicaran en náhuatl, en otomí, en todas las lenguas habidas y por haber, para que llegase el conocimiento a todas las personas, ¿no? Y que esas lenguas indígenas quedaran perpetuadas, ¿no? Tenemos otro libro, bueno, este libro que te hablo que se llama El Zoológico Cósmico Galaxias. Ese solo está en versión digital. Pueden entrar al sitio web astronomiaenelpapaloapan.com.mx, todo junto, y ahí hay una sección que dice libro astronómico y ahí pueden encontrar ese libro. También pueden encontrar la versión electrónica del libro del 2020. Ese habla sobre las constelaciones, ¿sí? Ese fue el primer libro que hicimos. Esos libros son bilingües. Es español mije, español mazateco, español chinanteco y español zapoteco. También es un libro muy, muy bonito. Ese libro fue hecho por puros miembros de aquí de la UMPA, de la Universidad del Papaloapan, ¿no? La chica que lo diseñó es egresada de aquí, de la licenciatura en diseño. Hemos hecho mucho material divulgativo muy, muy bonito, con mucho afecto para, sobre todo los niños, ¿no? A mí me encanta motivar a los niños, ¿no? Que desde pequeños, sí. Con que vente, estudia astronomía, ¿no? Tú eres bueno para la astronomía, o sea... motivarlos, ¿no? Sí, motivarlos, sí, para que se vayan empapando de cosas científicas y pues, o sea, aquí en la universidad tenemos varias carreras que
En el futuro, si quieren hacer un posgrado en astronomía, por ejemplo, pues está la licenciatura en matemáticas, está la licenciatura en computación, que son áreas afines a la astronomía, ¿no? Para poder irse ya luego a hacer un posgrado en astronomía y pues implementar los conocimientos que hayan adquirido, ¿no? También gracias a esos proyectos de divulgación pudimos hacernos de varios telescopios en el futuro, ahorita porque estuvo la pandemia, ¿no? Entonces hubo ciertas restricciones, pero ya afortunadamente parece que todo está pintando mejor y que la pandemia ya está casi por terminar. Entonces en el futuro vamos a hacer observaciones astronómicas, ¿no? Vamos a extender la invitación a las personas de aquí de la ciudad de Loma Bonita, áreas circunvecinas, a que vengan a la universidad a poder observar la luna, los planetas, lo que quieran ver, y se maravillen con esos objetos astronómicos tan bonitos que a mí me encanta montar los telescopios porque, te digo, los niños, ¿no? O sea, cuando ven la luna, o sea, se me quedan mirando y dicen, ¿en serio es la luna? Sí. Al ver los cráteres, o cuando vemos, hemos visto Júpiter y sus lunitas, sí, ¿no? O Saturno y sus anillos. Entonces es muy padre. Bueno, para mí es muy, muy enriquecedor eso, darle eso a los niños y a los jóvenes, ¿no? Para incentivarlos a que estudien ciencias, no solo astronomía, sino que estudien carreras relacionadas con la ciencia, ¿no? Igual también, si nos ven de otros lugares, pues invítennos, podemos llevar los telescopios, nos invitan y hacemos todos los trámites que a las comunidades, por ahí pueden visitar. A las comunidades. De hecho, en el primer proyecto en 2020 fuimos a varias comunidades, fuimos a Usila. Desafortunadamente, pues no pudimos observar, pero sí llevamos algunos talleres, algunas charlas, porque también damos charlas sobre astronomía, talleres porque luego también me ha tocado que hay personas que me dicen, oiga, profe, es que yo tengo un telescopio, pero no sé ni qué onda. También podemos dar tallercitos de cómo armar sus telescopios, cómo es todo ese proceso, ¿no? Del armado, cómo poder seguir a los objetos celestes, todo eso. Estamos planeando darle continuidad a nuestros proyectos, y si alguien por ahí, como lo menciono, quiere que vayamos pues a visitarlos, pues con gusto, ¿no? Ya ahí nos estaríamos organizando para ver cómo sería la logística de llegar hacia esos lugares. Así es. Ya casi, ya para terminar, porque realmente esta plática puede extenderse, amigos, ¿eh? La verdad, yo me quedo aquí 2 o 3 horas las que son necesarias, pero porque la verdad es muy extenso todo esto. Y yo hablo mucho. Pero hay algo que también, hablando sobre cosas que luego pues piensa la gente, por ejemplo, bueno, en mi caso yo al principio también tenía como esa idea, estaba como confundido, ya empezando a trabajar con ustedes en sus clases, pues esa idea de, por ejemplo, términos, por ejemplo, de astrología, con astronomía, astrofísico, ¿cuál es la diferencia entre...? Bueno, pues generalmente luego cuando empiezo a dar clases en los semestres primeros de la universidad y les digo, soy astrónomo o astrofísico, los estudiantes siempre dicen, entonces es el horóscopo. Y yo, no, digo, ya está reprobado en automático. No, la astrología no es una ciencia, ¿no? Okay. La astrología, bueno, yo no soy partidario de los astrólogos, pero la astrología trata de supuestamente estudiar la interacción entre los objetos celestes, los planetas, las constelaciones, con las personas, ¿no? Que cómo es el carácter de uno, que si te vistes de amarillo ese día, o que compras tal número en la lotería, te la puedes sacar. Entonces, yo la verdad, como científico, no hay evidencias científicas como tales que validen exactamente esas proposiciones hechas por los astrólogos, ¿no? De hecho, la astronomía en sus principios básicamente era astrología, ¿no? Por eso su nombre, astrología.
astro, de astros, estrellas, y logos, estudio. En un principio la astrología era el estudio de los astros, ¿sí? Pero se fue deformando, es como la alquimia, ¿no? La alquimia ahorita es en nuestra época donde ya tenemos la química, por ejemplo, la química es la predecesora de la alquimia. O sea, la alquimia ya quedó como una pseudociencia. La alquimia buscaba transformar todos los metales en oro y cosas por el estilo, ¿no? Entonces, la astrología es eso, ¿no? Es una pseudociencia, yo la categorizo así, que busca o que estudia la relación entre los astros y el carácter o comportamiento humano, ¿no? Pero es algo que yo me reservo ¿cómo decirlo? Mis posturas sobre esa. Yo solo digo, no creo, porque luego hay personas susceptibles a ciertos comentarios. Entonces, pero siempre invito a mis estudiantes a que, por ejemplo, nosotros científicamente tenemos una fórmula, ¿no? Una forma de calcular, por ejemplo, la fuerza que un objeto celeste ejerce sobre otro objeto celeste, ¿sí? Entonces, siempre cuando me empiezan a cuestionar sobre ese tipo de asuntos astrológicos, les digo, bueno, vamos a salir de dudas. Quiero que calculen las fuerzas que cada planeta ejerce sobre ustedes, ¿sí? Cada uno de ellos tiene una masa diferente. Somos seres humanos, cada quien tiene una masa diferente, ¿no? Entonces, cada quien va a tener una respuesta diferente, un poquito parecida, pero muy diferente, porque tienen masas diferentes. Entonces, ellos hacen los cálculos y se dan cuenta que, en efecto, esas fuerzas son súper pequeñitas, ¿sí? La fuerza que, por ejemplo, nosotros utilizamos para levantar nuestro teléfono celular ni la sentimos. Estamos tan acostumbrados a levantar un teléfono celular o un vaso con agua o una botella de algo, una bebida, que no la sentimos. Imagínate, esas son fuerzas relativamente grandes comparadas con las fuerzas que esos planetas, imagínate la Luna, que es el objeto astronómico más cercano a nosotros, es súper chiquito. ¿Sí? Y ellos se dan cuenta, ¿no? Entonces ya como que empiezan a dudar de que la astrología puede ayudarlos en su vida, ¿no? Les digo, pues es que ahí está la evidencia científica de que los astros no ejercen una fuerza sobre ustedes, ¿no? Y ahí es donde entra, por ejemplo, la parte mística, la parte esotérica de la astrología, ¿no? Donde la ciencia, pues, diverge, ¿no? Y son pues ya cosas que cada quien como persona, así como su religión, sus creencias, idiosincrasia, pues es respetable, ¿no? De cada cual. La ciencia está ahí para decir, mira, este es el conocimiento verdadero o real de las cosas, ¿no? Pero si las personas quieren seguir creyendo en sus concepciones que tienen, está bien, ¿no? No hay que también faltarle al respeto pues a ese tipo de ideología, ¿no? Porque no es bonito llegar y tratar de implementar una forma de ver las cosas, ¿no? La ciencia está ahí, te dice, mira, yo aviento una piedra y esa piedra tiene que llegar a un punto hasta arriba y entonces empieza a bajar, ¿sí? Pero si alguien cree que uno avienta algo y eso nunca va a regresar al suelo, pues también está bien, ¿no? No quiere decir que hay que atacarlo, que hay que decir que es tonto, que hay que decir esto, porque, ¿cómo decirlo? Ya sería entrar en otros ámbitos, ¿no? Es como, te digo, la actual, ¿cómo decirlo? Estas nuevas épocas que hemos estado viviendo, donde tenemos el Twitter, donde tenemos el Facebook, donde uno pone algo y ya llega alguien que no cree en eso y empieza a atacar y decir y ofender, y no, o sea, hay que hacerlo todo con respeto, ¿no? Para que, fíjate que hay una frase de un filósofo griego que me gusta mucho y la aplico en mi vida personal en todos los aspectos. Es una frase que dice, todo cambia, ¿no? Todo cambia, o sea, nada permanece. Y es tan real, o sea, cuando uno es joven tiene una perspectiva de las cosas y posteriormente cuando va, como dicen por ahí, aunque no somos frutas, pero vamos madurando,
muchos cambiamos la forma en que pensamos, ¿no? Entonces, igual muchas personas pueden que con el paso del tiempo, al leer, cultivarse un poquito, puedan entender mejor cómo funciona la ciencia y poder desprenderse de conceptos pseudocientíficos que a veces heredamos porque el sentido común a veces, aunque es común, nos engaña, ¿no? Ujú. Pero la ciencia está, como le digo a mis estudiantes, ¿no? La ciencia está ahí para explicarnos cómo ocurren las cosas de verdad, ¿no? Así es. Bueno, ahorita, bueno, no sé si nos pueda mostrar esta fórmula que decía para checar un poquito, bueno, la fuerza que usted, que luego le muestra a sus alumnos para que la gente pues pueda también conocer un poquito. Bueno, pues ya ya para no alargar más la plática, pues yo le agradezco demasiado, profesor. En verdad, creo que pues para la mayoría de personas que estamos ahorita pues escuchándolo, hemos aprendido un poquito, por lo menos de lo gran extenso que es esta rama, que en este caso pues es la que usted estudia y sobre todo la que usted sigue todavía investigando y trabajando. Y pues yo le agradezco muchísimo su tiempo, profesor. Ya. No, al contrario, Edgar, es un gusto, pues estar aquí con ustedes. Y si quiere alguien, ¿cómo decirlo? Saber más de estos temas, igual me pueden contactar. Te paso mis correos electrónicos para que me escriban y yo con gusto podamos hacer charlas en escuelas, no sé, en estaciones de radio, qué sé yo, ¿no? Lo que se les ocurra para que Se divulgue más se esto. divulgue, ¿no? Y entren en contacto con la astronomía, que la verdad no es porque yo sea astrónomo, ¿verdad? Pero es una disciplina muy, muy bonita y muy interesante, ¿no? Que nos ha ayudado a desarrollar tecnología, a ver hacia otros mundos, ¿no? Fuera del nuestro, porque tenemos que escapar a nuestro Sí, planeta sí, en sí. su momento, ¿no? Entonces, igual te paso mis contactos, para que si alguien esté interesado, nos organicemos y, y se divulgue, ¿no? Así es. La ciencia no con el rigor que pues propiamente usamos los astrónomos, porque pues la divulgación, para hacer divulgación tenemos que usar un lenguaje coloquial que sea digerible a las personas, ¿no? Sí, que lo Pero pueden entender. aquellos que tengan la inquietud de profundizar en fórmulas, en conceptos más, más complejos, aquí estamos, ¿no? Así es. Bueno, mi labor como científica es esa, ¿no? Como científico es esa, ¿no? Darle a todas las personas que quieran los conocimientos, o más bien compartir mis conocimientos con todos, ¿no? Así es. Hombre, pues nuevamente muchas gracias, maestro. Y pues Claro que amigos, aquí terminamos la entrevista. Nuevamente muchas gracias. Y pues nuevamente, si luego se llega a prestar nuevamente la oportunidad de que les presentemos alguna de las actividades que luego realiza el profesor aquí en la universidad o fuera, pues con mucho gusto se la vamos a presentar nuevamente. Muchas gracias, profesor. Claro que sí, Edgar. Hasta luego. Chao. Bueno, para desenmarañar un poquito el asunto de las fuerzas que los astrólogos nos dicen que los planetas ejercen sobre nosotros, que influyen en nuestro carácter, vamos a ver desde el punto de vista físico o científico o astronómico cuáles son las magnitudes de esas fuerzas. Para ello vamos a utilizar esta fórmula que tenemos por acá, que es la ley de la gravitación universal, que fue descubierta por Newton hace como siglo y medio, que es muy importante en la astronomía, donde nos dice que la magnitud de la fuerza que un objeto de masa m1 ejerce sobre un objeto de masa m2 se comporta de esta manera, ¿ok? Entonces, la masa m1 va a ser la masa de nosotros, ¿sí? Yo en particular tengo una masa de 73 kilogramos, ¿ok? Y por ejemplo, vamos a calcular cuál es la magnitud de la fuerza del objeto celeste más cercano a nosotros, que es el de la Luna. Entonces, la masa de la Luna es igual a 0.073 por 10 a la 24 kilogramos.
Tan solo observen aquí las diferencias entre las masas son gigantescas, ¿no? Entonces vamos a ver cuál va a ser la magnitud de la fuerza que la Luna está ejerciendo sobre nosotros. Entonces simplemente sustituimos en esa fórmula. La constante de gravitación es esta, 6.7738 por 10 a la menos 11 newtons por metro cuadrado sobre kilogramo cuadrado. Mi masa es de 73 kilogramos multiplicada por la masa de la Luna sobre la distancia que hay entre nosotros y la Luna. O sea, básicamente podemos aproximar la distancia de nosotros a la Luna como la distancia de la Tierra a la Luna. Y esa distancia es de 384.000 kilómetros. Eso al cuadrado, ¿sí? Aquí hay que hacer una pequeña conversión, porque acá la unidad de la distancia está en metros y aquí entonces también tenemos que ponerla en metros, y entonces pasar de kilómetros a metros tenemos que multiplicar por 1000, entonces esto se transforma a 384 millones de metros al cuadrado, ¿va? Entonces vamos a nuestra calculadora, porque no soy Matilda y no puedo hacer cálculos solamente. 6.6738 por 10 a la menos 11, que multiplica a 73, que multiplica a 0.073 por 10 a la 24, y que divide a 384 millones al cuadrado. Eso nos da una fuerza de 0.0041 newtons. Imagínense, 0.00241 newtons. Es una fuerza prácticamente imperceptible, ¿sí? Aproximadamente la fuerza que necesitamos para levantar un vaso con agua, ¿sí?, de una mesa o algo, es como de medio newton. Entonces imagínense esto comparado con esto, es muy grande. Y esta fuerza ni la sentimos. Entonces, si esta fuerza ni la sentimos y no nos hace nada, imagínense ahora una que tiene varios órdenes de magnitud, son 2 órdenes de magnitud por debajo de esta que está acá, ¿sale? Entonces, esa es una forma en que ustedes van a poder, aquí el factor que ustedes pueden cambiar es este, porque va a ser el de la masa. Yo tengo una masa de 73 kilogramos, ustedes pueden ir a una báscula y posarse en ella, saber cuál es su masa, y entonces calcular cuál es la fuerza que la Luna está ejerciendo sobre ustedes. Y podemos hacer estos cálculos, o si ustedes tienen la inquietud de ver cuál es la fuerza que los otros objetos celestes están ejerciendo sobre ustedes, pues tienen que ir a buscar la masa, por ejemplo, de, no sé, de Mercurio, y la distancia entre la Tierra y Mercurio, y sustituirla en la fórmula, y van a encontrar que también son fuerzas súper pequeñitas, ¿sale? Entonces es una forma de calcular o saber científicamente cómo está el asunto de las magnitudes de esas fuerzas que hablan los astrólogos, que actúan sobre nosotros, ¿no? Y es como digo, ¿no? Y ahí entran otras cosas como mágicas o no sé qué que ellos utilizan en sus estudios que realizan, ¿no? ¿Ok? Ahí está. Muy bien. A ver si no lo sabía.